para que ustedes entiendan, es un tema bastante importante, ¿ya? Porque pacientes con meningitis, sea cual sea la etiología, nosotros los vemos en emergencias, pero al primer lugar que llegan siempre es a su centro de salud, ¿ya? Llegan donde está la atención primaria, así que ustedes van a ser los primeros que van a ver estos pacientes y después ya van a saber cómo diagnosticarlos y cómo referirlos, ¿ya? Em, bueno, vamos a empezar. La meningitis, para empezar, se define como una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central, en la que va a ocurrir principalmente la inflamación, como su nombre lo dice, de las meninges, ¿ya? Y de todas las estructuras que van a estar adyacentes al- a estas capas, ¿ya? Las causas pueden ser tanto infecciosas y no infecciosas, como está escrito aquí, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos acá en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Notan las tres capas de las meninges. La más profunda, tenemos a la pía madre, que está directamente en contacto con las estructuras cerebrales. Después tenemos la aracnoides, que es el intermedio, la capa media, por donde generalmente está muy vascularizado. Y tenemos la dura madre, que es la capa más externa y más gruesa, y que tiene una separación, ¿no? Con el cráneo. La inflamación de estas capas, de las meninges, se denomina meningitis, ¿ya? Y como dice acá en su definición, se inflaman las meninges y las estructuras adyacentes. ¿Cuáles son las causas? ¿Ya? Acá les he puesto algunas imágenes de las posibles causas, ya sean bacterianas, virales, fúngicas. Entonces depende mucho, ¿ya? Generalmente, como en esta imagen pueden ver, la meningitis bacteriana, vamos a empezar por las infecciosas, ¿ya? La meningitis bacteriana está producida por estos cuatro agentes patógenos, ¿ya? Los principales van a ser el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis y la Listeria monocytogenes. Son nuestros cuatro principales agentes etiológicos para una meningitis bacteriana. Ya que en estas imágenes pueden ver algunas de sus estructuras moleculares o de sus estructuras al microscopio. ¿Ya? Mucho depende del grupo etario, ¿ya? Si bien estas que les he mostrado pueden ser las más comunes, pero tienen sus grupos etarios a los que corresponden con mayor frecuencia, ¿ya? Y esto es muy importante porque si les llega un niño o un niño menor de un año, si les llega una persona adulta mayor, tienen que tener ustedes ya la idea más o menos de qué tipo o qué agente etiológico bacteriano puede estar produciendo esta meningitis, ¿ya? Es importante que sepan esto porque, saben, ustedes han visto por microbiología que cada uno de estos agentes bacterianos, o por lo menos grupos de agentes bacterianos, tienen un tratamiento diferente, una sensibilidad diferente a los antibióticos. Entonces, si nos equivocamos y le damos un antibiótico que no corresponde para esa bacteria, no vamos a obtener ningún tipo de beneficio. Al contrario, podemos generar resistencia y podemos, además de eso, afectar la función renal y la función hepática. Entonces, dentro de los más comunes, tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Entre los niños o infantes de 4 a 12 semanas de edad, vamos a encontrar al Streptococcus galactiae, a la Escherichia coli, a la Haemophilus influenza, ¿ya? Entonces, este es el principal. Listo, lo mismo en los menores de 4 semanas de nacidos. Ya en la infancia y en la adolescencia, entre los 3 meses hasta los 18 años de edad, nuestro principal agente etiológico va a ser el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. ¿Listo? En tercer lugar, podríamos encontrar a la Haemophilus influenza. En personas de 18 a 50 años, son aquellos que con más frecuencia les va a llegar, vamos a tener principalmente el Streptococcus pneumoniae también, la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza. ¿Ya? Y en cambio, a los mayores de 50 años, los adultos mayores, el principal agente etiológico en bacterias va a ser la Listeria monocytogenes, ¿ya? En segundo lugar va a estar la Neisseria meningitidis y después el estreptococo. Entonces, como ven,
Los agentes etiológicos principales o de principal sospecha son diferentes según el grupo etario que estemos viendo. Y esto es bastante importante. Ahora, pueden haber, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, ¿no? Pacientes ya sea con alguna enfermedad autoinmune o pacientes que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor o pacientes con infecciones por VIH, donde la meningitis principalmente se produce por el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y la listeria, ¿ya? Sin importar el grupo etario al que corresponde, ¿ya? Este es un antecedente igual bastante importante que tienen que ustedes preguntar. Tenemos otro tipo de etiologías también, no necesariamente van a ser las infecciosas. Por ejemplo, tenemos etiología traumática, como las fracturas de la base de cráneos, que va a permitir el ingreso, ya sea por la piel, de diferentes bacterias. ¿Ya? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, en especial los estreptococos del subgrupo A. Y las derivaciones del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ¿ya? Eh, eh, Esto se refiere al momento en que nosotros realizamos una punción lumbar, podemos sobreinfectar las meninges y el espacio subaracnoideo que estamos tratando de estudiar, lo podemos infectar principalmente con el Staphylococcus aureus, ¿ya? Que es una bacteria que habita en la piel, ¿no? Entonces, si no hacemos una buena técnica de asepsia, podemos introducir esta bacteria a este espacio y nosotros generar una infección o una sobreinfección. ¿Listo? En cambio, las meningitis que están producidas por infecciones virales son de otro tipo, ¿ya? Principalmente los enterovirus, la infección por VIH, que es bastante común en estos pacientes, los virus de la parotiditis, el arbovirus, ¿ya? Los virus herpes simple, el tipo 1 y el tipo 2, que también provocan reacciones a nivel de las meninges. En nuestro medio, ustedes saben, nosotros prácticamente cohabitamos con esta bacteria, ¿no ve? Con el Mycobacterium tuberculosis, que prácticamente está en todo lugar donde nosotros vamos. Sin embargo, es un agente etiológico bastante importante que ustedes también tienen que considerarlo el momento de estar evaluando a un paciente con meningitis. Entonces, las meningitis tuberculosas están producidas por este, ¿no? Por el Mycobacterium tuberculosis. Igual es una de las causas que tenemos que tener en mente, ¿ya? Las meningitis producidas por hongos. En pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, vamos a tener infecciones por criptococo, ¿ya? Por el Cryptococcus neoformans en los pacientes ya sea con infecciones con VIH, con tratamiento inmunosupresor. En cambio, en los pacientes que están inmunocompetentes, podemos encontrar meningitis por el Cryptococcus gatti, ¿ya? Eso es importante igual, para que ustedes sepan diferenciar. Ya estos otros hongos no son tan comunes, pero el principal, el cripto, ¿ya? El criptococo. También podemos tener meningitis que está producida por parásitos, ¿ya? Ustedes han debido escuchar mucho mencionar a este parásito, ¿no? A la Taenia solium, que deja una de sus formas evolutivas, va a ser el cisticerco, que tiende a alojarse en el parénquima cerebral y por reacciones inflamatorias, ya sea por inflamación del tejido circundante o por la misma reacción que produce al romperse uno de estos quistes o vesículas de neurocisticercosis, va a provocar una reacción sobre las meninges, ¿ya? Y provocando lo que se conoce como neurocisticercosis, ¿ya? El Toxoplasma gondii, que igual depende mucho del estado de inmunosupresión del paciente, pero estos dos son los principales, ¿ya? Los cisticercos y el Toxoplasma gondii. Dentro de otras causas, la meningitis no necesariamente está producida por agentes parasitarios o, bueno, agentes infecciosos en realidad, ¿ya? Tenemos otras causas. A ver, ¿quién me dice, dentro de las causas vasculares, qué causa vascular podría provocarnos meningitis? Ya, porque les he dicho, ¿no? Puede ser, es la inflamación de las meninges. ¿Quién se anima a decirme una causa vascular? Doctor, tal vez Una podría ser rotura un ABC. ¿Un ABC? ¿O te refieres a un infarto?
Sí, ¿O a qué doctor, un accidente específicamente? vascular. ¿De qué tipo? Hemorrágico, doctor. Perfecto. Bien. La presencia de sangre por una hemorragia subaracnoidea, específicamente una hemorragia subaracnoidea, va a generar inflamación de las meninges. ¿Ya? Entonces, los pacientes van a tener los mismos síntomas que cualquier tipo de meningitis, pero la causa es otra, ¿no ve? Por la presencia de sangre, pero los síntomas son los mismos. Entonces, tenemos que tener igual en cuenta esto. Las hemorragias subaracnoideas se presentan igual con gran frecuencia en nuestra población. Otras de las causas, los traumatismos, como les he mencionado, ¿no? El mismo traumatismo que puede generar lesión a nivel de las meninges o que puede generar ruptura de la piel y de las barreras naturales y entrada de bacterias. Los fármacos, aquí ya está la respuesta de lo que les quería preguntar. ¿Qué fármacos pueden provocar igual una reacción meningítica? Los pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia. ¿Ya? El momento que se esté introduciendo el tratamiento al espacio, al espacio requerido, estos medicamentos pueden generar una reacción inflamatoria local, una irritación, y generar meningitis, ¿ya? Neoplasias, neoplasias que se encuentran, los meningiomas, por ejemplo, los de características malignas, pueden generar igual reacciones inflamatorias bastante importantes, y aparte del edema y todo lo que generan, pueden generarnos una meningitis de tipo neoplásica. Iatrogénicas. ¿En qué situación ustedes se imaginan que puede haber una meningitis iatrogénica? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué situación nosotros podríamos provocar meningitis? Les he mencionado hace rato. A ver, ¿quién se anima? En los fármacos de quimioterapia, dijo el doctor. Ya, aparte, ¿no? Aquí está. Otra, en otra situación en la que nosotros podríamos generar meningitis o infección de las meninges, Durante cirugías, doctor, podría ser. ya durante cirugías, puede ser durante cirugías, ya sea por irritación, por sangrado, por malas técnicas. Otra donde es igual importante es durante las Contaminación punciones. de ¿Ya? líquidos cefalorraquídeo. Exacto, al extraer líquido cefalorraquídeo, durante la punción lumbar, nosotros podemos provocar una meningitis, ya sea meningitis bacteriana o una meningitis de tipo aséptica, ya que puede ser una meningitis química cuando es de tipo vascular. ¿Ya? Dentro de la epidemiología de la meningitis, es importante que sepamos que es una enfermedad con alta tasa de letalidad, ¿ya? Y con una gran probabilidad de que el paciente presente secuelas a largo plazo, ¿ya? Pero pueden ser secuelas muy importantes que prácticamente van a afectar la calidad de vida del paciente, en especial si son niños, ya niños que no han recibido tratamiento a tiempo, llegan a tener, si es que han sobrevivido, llegan a tener unas secuelas, pero que afectan prácticamente toda su vida, ¿ya? Es importante que tengan este dato en mente porque ustedes también en algún momento les va a tocar explicar esto a los familiares de los pacientes, si están viendo niños, si están viendo adultos mayores, que es bastante peligroso, el riesgo de mortalidad es bastante alto y el riesgo de secuelas, en caso de sobrevivencia, también es bastante alto e importante. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, de 10 pacientes que se nos presentan con este diagnóstico de meningitis, 2 fallecen, ¿ya? Por lo menos 2. Incluso esto se puede extender hasta 4. 4 de 10 pacientes llegan a fallecer. Y fallecen en el momento, el día en que llegan ya sea a la consulta o el día que se están internando, porque generalmente los traen ya pues en lo último, ¿ya? De 10 pacientes, por ejemplo, que logran sobrevivir, por lo menos 5 hasta 8 incluso podemos decir, que llegan a tener algún tipo de complicación o algún tipo de secuela a largo plazo, ¿ya? Entre las secuelas que vamos a encontrar pueden ser las mielitis, las mieloaracnoiditis, que les va a generar em, paraparesias, paraplegias,
podemos tener convulsiones. En niños, por ejemplo, una de las secuelas que más afecta su calidad de vida es el retraso mental, ¿ya? El deterioro cognitivo. Entonces, por eso es importante saber reconocer la meningitis a tiempo, dar tratamiento o referirlo y explicar siempre a la familia, ¿no? El peligro en el que se encuentra ese paciente, ¿ya? En cambio, este dato, si bien son datos internacionales, porque en nuestro medio, lastimosamente, no tenemos un registro así bastante serio de todas las infecciones, las tasas de mortalidad y letalidad. ¿Ya? Esto generalmente se saca más de lo que vemos nosotros en las salas de internación o durante la consulta, ¿ya? Es importante saber que por lo menos el 50% de nuestros pacientes van a estar infectados por Streptococcus pneumoniae, el 25% por Neisseria meningitidis, 15% por estreptococos del grupo B, el 10% por Listeria monocytogenes, ¿ya? Esto ya les he dicho, ¿no? En adultos mayores. Ahora, tenemos que saber identificar factores de riesgo, ¿ya? Muchos de nosotros, muchos de ustedes también, em, van, van a basarse más que todo en medidas preventivas, ¿no? Medidas preventivas. Nuestro objetivo siempre es cuidar la salud, en especial de los niños, evitar que se estén enfermando, evitar que corran riesgos de estarse infectando y más que todo una infección del sistema nervioso central. Entonces tenemos que ver los factores de riesgo para la meningitis, ¿ya? El principal factor de riesgo, y ustedes tienen que ser prácticamente defensores de esto, son las vacunas, ¿ya? El hecho de evitar o saltarse las vacunas es un factor de riesgo bastante importante. Nos llegan pacientes, la mayoría de los pacientes que vemos generalmente no han recibido vacunación ya adecuada o completa, entonces llegan a complicarse, ¿ya? Si bien las vacunas no van a evitar de que las personas tengan meningitis, por ejemplo, la vacuna para la tuberculosis, ¿no? La BCG, em, una persona que se hace vacunar con la BCG igual puede tener meningitis por tuberculosis, pero lo que hace la vacuna es evitar que esta meningitis ataque de forma más severa, ya evita las formas más graves, y eso es lo importante, eso es lo que tienen que ustedes siempre promocionar, ¿no ven? La vacunación en cualquier situación, en cualquier lugar donde estén. La edad es otro factor de riesgo. Ya les he dicho, los extremos de la vida. Los niños y los adultos mayores están más propensos a sufrir cualquier tipo de infección a nivel del sistema nervioso central. El embarazo, el vivir en un entorno comunitario, es decir, cuando haya a veces mucha población, a veces áreas donde no hay servicios básicos, por ejemplo, ya igual son factores de riesgo. El sistema inmunitario comprometido, les he dicho, ¿no? Hay pacientes con VIH, pacientes que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor, también son personas de alto riesgo. Algo que nosotros vemos en nuestro medio, y ustedes también lo deben saber, es el nivel educativo, ¿ya? Muchas familias, muchas personas, ustedes saben que a veces no alcanzan ni siquiera a terminar la primaria, menos a salir del colegio, algunos no saben leer, no saben escribir. Entonces, por lo tanto, no se informan, no leen o no tienen acceso a medios de comunicación. Entonces, desconocen muchas veces estos factores de riesgo, desconocen lo que les podría pasar si es que continúan ya sea con este tipo de hábitos o viviendo bajo esas condiciones precarias. Entonces, o incluso el mismo nivel educativo bajo puede interferir con el tratamiento del paciente, ¿ya? A veces, ustedes bien saben que el nivel educativo influye mucho, personas completamente, y lo vamos a decir así, ¿no? Son personas que no se informan, no leen, en muchos casos incultos, a veces que no pueden entender o comprender lo que significa una enfermedad a nivel del sistema nervioso, van a impedir que les hagan ustedes el diagnóstico, van a impedir que les den el tratamiento, van a ver que no está mejorando rápido, se lo van a querer llevar, van a querer optar por otras cosas que no les sirven para nada, como la medicina tradicional, ¿no? Le van a querer dar em, hierbas, hojitas, esas cosas, que nosotros sabemos, obviamente ustedes como personal de salud saben que esas cosas no funcionan.
Entonces, pero van a preferir recurrir a eso, ¿eh? Y eso es todo por su nivel educativo bajo, ¿ya? También siempre nos hemos nosotros chocado con personas que por este mismo nivel educativo em, tienen sus creencias religiosas, ¿no? Entonces no nos entienden, no nos comprenden, están ciegos hacia toda evidencia y prefieren a veces llevárselo a su casa y dicen, no, ahí vamos a curarlo con hierbas, que vamos a rezar y demás cosas, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros tenemos que advertir cuando nos llega un paciente, porque ver a un paciente con meningitis es igual bastante fuerte, es bastante chocante, en especial para la familia. Entonces, en su desesperación, prefieren darle hierbas, prefieren irse a la parte religiosa, ¿no? Pero no se van a lo que realmente sirve y funciona, ¿ya? Familias en hacinamiento, por ejemplo, familias numerosas que igual, justamente por el bajo nivel educativo que tienen, son familias que tienen 9, 10 hijos, ¿no? Entonces, todos viven en un solo cuarto, todos viven en una casa, hacinados. Ahí es donde empieza el tema de la tuberculosis, no reciben tratamiento, no se alimentan correctamente, no reciben medicación, ni tratamiento, ni vacunas. Entonces, es un alto riesgo de que se contagien de tuberculosis y posteriormente de que lleguen a un cuadro meningítico. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Alguien está ahí con su micrófono. Ya. Bueno, entonces vamos a ver un poco de la fisiopatología de la meningitis, ¿ya? Esto ustedes ya lo han debido estudiar, lo vamos a recordar acá. Todo empieza porque las bacterias, y está acá, ¿no? Me van a seguir. Todo empieza porque las bacterias o los virus ingresan al sistema respiratorio superior, ¿no ven? Una persona, en este caso, en este esquema, digamos, un niño, em, ingresan estas bacterias, estos patógenos, por la nariz o por la boca, ¿ya? Em, Estas bacterias, ustedes saben que se alojan en la nasofaringe, ¿no? En la parte posterior y empiezan a hacer sus reacciones inflamatorias. Al hacer una reacción inflamatoria, la bacteria fácilmente puede ingresar por la mucosa nasofaringea porque este lugar está altamente vascularizado, más el proceso inflamatorio que van a hacer acá a este nivel. Entonces estos vasos se dilatan más, aumenta la vascularización y las bacterias pasan a los vasos sanguíneos, ¿ya? Lo que se conoce como una bacteremia, ¿no ven? Si es una bacteremia, por la sangre pueden prácticamente viajar a cualquier lugar del organismo. En este caso, se van a ir al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y posteriormente llegan hasta al cerebro, a las cubiertas del cerebro, a las meninges, y provocando su inflamación e irritación, ¿ya? El punto es que entiendan que cuando llegan aquí por el líquido cefalorraquídeo, se diseminan, no se quedan de manera local en un punto, se diseminan completamente, por lo tanto generan una reacción inflamatoria generalizada de forma difusa y esto aumenta la presión intracraneal, ¿ya? En el tema de ayer creo que ya les han debido explicar también esta parte, la teoría de Monro-Kelly, ¿no? Que es parte que tiene mucho que ver con el tema de la presión intracraneal, ¿ya? Entonces, este aumento de la inflamación hace que aumente la, la inflamación y se genera la hipertensión intracraneal, ¿ya? Entonces, aquí en este esquema, por ejemplo, vamos a ver cómo es que se llega al daño neurológico, al daño del tejido. Como les he mencionado, todo empieza por una infección del tracto respiratorio superior. Estas bacterias se van hacia la nasofaringe, ¿no ve? Donde la colonizan, atraviesan la barrera, eh, atraviesan los vasos, ingresan a la sangre, provocando bueno, lo que se llama como bacteremia, invaden las meninges y cuando llegan a las meninges generan una tormenta de citoquinas, aumentando las sustancias proinflamatorias y haciendo que estas sustancias proinflamatorias aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Ustedes saben que la barrera hematoencefálica es una barrera bastante resistente, bastante restringida incluso hasta nutrientes, ¿no ve? Deja pasar glucosa, deja pasar oxígeno, pero otro tipo de nutrientes, otro tipo de moléculas más grandes, no dejan, ¿no ve? Entonces, lo que hacen estas bacterias al provocar esta tormenta de citocinas es aumentar su permeabilidad, aumenta por lo tanto la permeabilidad de la barrera hematoencefálica
se provoca un edema vasogénico. Esto es porque los vasos se dilatan tanto que el líquido, el agua empieza a salir, ¿no? Se empieza a extravasar hacia el parénquima, provocando aumento de la presión intracraneal, ¿ya? Edema cerebral y aumento de la presión intracraneal. Este es el mecanismo para que se produzca un edema vasogénico, ¿ya? Hasta ahí tenemos por una parte. Por otro lado, tenemos que estas mismas citocinas que se han liberado por la invasión en las meninges provocan la inflamación de las paredes vasculares, ¿ya? Lo que se conoce como vasculitis cerebral. Los vasos, las arterias del cerebro se inflaman, ¿ya? Esta inflamación, esta vasculitis, em, disminuye el flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿ya? Si se ha inflamado el vaso, las paredes están más gruesas, el flujo sanguíneo también va a disminuir en diferentes áreas, ¿ya? Por un lado, sabemos que va a aumentar la permeabilidad porque se dilatan los vasos, y por el otro lado, van a generar en ciertos lugares, ¿ya? Esto es más difuso, esto es más localizado. En ciertos puntos va a generar vasculitis, ¿ya? Entonces, como se va a engrosar la pared, se va a hacer mucho más gruesa, entonces el diámetro interno del vaso se reduce. Por lo tanto, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Y esto puede condicionar a una isquemia cerebral, ¿ya? Entonces, si ya se ha producido una isquemia a nivel cerebral, se va a producir la liberación de todos los aminoácidos y sustancias excitadoras, provocando incluso o induciendo a la apoptosis neuronal, ¿ya? Y esto es lo que generalmente nos lleva al deterioro neurológico o a las secuelas, ¿ya? Como les he dicho, esto puede ser focal dependiendo de dónde se encuentre. Ustedes van a poder ver esto cuando estén en sus consultas. Pacientes que llegan con secuelas de meningitis, a veces llegan hemiparéticos, paraparéticos, con convulsiones, con retraso mental. Y es por este mecanismo, ¿ya? Por otro lado, tenemos que estas citocinas y sustancias proinflamatorias van a permitir la entrada de polimorfonucleares, ¿no? Por lo tanto, estos favorecen a la inflamación. Donde entran los polimorfonucleares es sinónimo de que ahí va a haber un proceso inflamatorio bastante intenso. Entonces, este proceso o esta entrada de polimorfonucleares va a inducir a la vasculitis también, ¿ya? Generando lo mismo. Por otro lado, lo que provoca la entrada de polimorfonucleares favorece a la formación del edema de tipo citotóxico, ¿ya? ¿Cómo se forma el edema citotóxico? Al disminuir el flujo sanguíneo cerebral y provocar infarto cerebral, estas se dañan las neuronas, ¿no? Entonces, todo el contenido neuronal, todo ese contenido se sale al medio externo y provoca inflamación, ¿ya? Provocando lo que se conoce como edema citotóxico. ¿Ya? Y otro mecanismo, la entrada de los polimorfonucleares va a provocar edema intersticial, ¿ya? Todos estos mecanismos, estos tres tipos de edema, el edema vasogénico, el edema intersticial y el edema citotóxico, se encuentran en esta patología, en la meningitis. Estos tres van a hacer que la presión intracraneal aumente. Ustedes saben que el cráneo es una bóveda que no es flexible para nada. Entonces, por un lado está aumentando, está saliendo el agua, ¿no? Por otro lado, el líquido cefalorraquídeo se está acumulando. Y por otro lado, las células están muriendo y están provocando inflamación. Entonces, ese pobre cerebro, aparte de estarse dañando, está siendo comprimido y está aumentando mucho la presión intracraneal, ¿ya? Y aquí ya por lo que les han debido explicar ayer de la teoría de Monroe-Kelly, disminuye la perfusión a nivel global, a nivel de toda la corteza cerebral, provocando la injuria o el daño neuronal e induciendo la apoptosis, ¿ya? Acá, como hemos hablado que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, va a haber una disminución del volumen sanguíneo y esto igual disminuye la perfusión global del cerebro, provocando igual daño neuronal. ¿Ya? Entonces, como ven, es una patología que daña prácticamente a uno de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo. Por eso es que nosotros debemos actuar justamente cuando ya está ya empezando toda esta cascada de lesión, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a manifestar la meningitis? Estas imágenes que les estoy mostrando acá son simplemente representativas, ¿ya? El paciente generalmente, así 9 de 10 por lo menos, llega inconsciente, lo traen los familiares, ¿ya? No viene así como se ve aquí, ¿no?
tocándose la cabeza, tocándose el cuello, hablando, tal vez no llegue así. Dentro de los principales síntomas, que son poco específicos, síntomas inespecíficos, vamos a tener fiebre, somnolencia, va a haber mucha sensibilidad a la luz, lo que se conoce como fotofobia, este dato es importante, pero el paciente, como les digo, va a estar inconsciente, va a estar irritable, va a estar confuso, entonces no vamos a poder determinar si es que la luz lo molesta, así preguntándole, ¿no? Durante el examen neurológico, al ponerle la linterna sobre los ojos, va a tratar de evitar la luz, va a cerrar los párpados, o la misma luz natural, al tratar de abrirle los párpados, no va a tolerar la luz. ¿Ya? Entonces tenemos que darnos cuenta de ese detalle. ¿Ya? Vamos a tener vómitos, va a haber dolor articular y temblores. Hasta aquí, como se dan cuenta, son síntomas bien inespecíficos. Esto puede parecer hasta un resfrío, incluso hasta el mismo COVID actual, ¿no? Puede generar todo esto, ¿ya? Los síntomas que ya nos orientan más hacia el tema de la meningitis o que por lo menos nos pueden poner en alarma es la cefalea con alzas térmicas, ¿ya? Cefalea y alzas térmicas, como hemos visto en la clase de cefaleas, una cefalea acompañada de alzas térmicas es una bandera roja, ¿no? Aparte de eso, alzas térmicas y dolor de cabeza, como os he dicho acá. Aparte de eso, la rigidez de nuca. El momento en el que lo estamos revisando, les voy a explicar más adelante, vamos a encontrar la rigidez de nuca. El paciente no viene así, pero como en esta imagen, ¿no? Tocándose el cuello, caminando, qué sé yo, les va a decir, mi cuello se ha puesto duro, me duele la cabeza y tengo fiebre, ¿no? Imposible, no llegan así. El paciente llega inconsciente. Esto prácticamente ustedes van a encontrar el rato de revisar al paciente, ¿ya? Y llegan así, agitados, con delirio o convulsionando, ¿ya? Entonces, si bien estos síntomas pueden ser poco específicos, lo que nos va a ayudar a determinar qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente es la evaluación, ¿ya? El examen físico, las maniobras que vamos a emplear. Ustedes ya conocen estos signos, el signo de Brudzinski, el signo de Kernig, ¿ya? Y la rigidez de nuca. Existen otros más, pero con que sepan identificar estos es más que suficiente. ¿En qué consiste el signo de Brudzinski? Bueno, para esta maniobra tenemos a nuestro paciente que está haciendo de cúbito y lo que hacemos es nosotros de manera pasiva levantar la cabeza o flexionar el cuello hacia el tórax, ¿ya? Como si estuviéramos tratando de hacerlo sentar, incluso podemos levantar un poco el tórax. La respuesta que vamos a encontrar, la respuesta positiva en meningitis, es la flexión de ambas rodillas, ¿ya? Eso lo hace por el dolor. Como todas las meninges están inflamadas desde aquí, desde la nuca, el cuello, pasando por toda la médula, entonces al estirar un poco estas meninges van a generar dolor y va a hacer que flexionen las rodillas, ¿ya? Eso es el signo de Brudzinski. El signo de Kernig, ¿ya? Es igual, con el paciente en decúbito dorsal, lo que hacemos nosotros es levantar la extremidad inferior en extensión, ¿ya? Así extendido. ¿Cuándo es una respuesta positiva? Cuando estamos levantando el miembro inferior y automáticamente, de manera involuntaria, se flexiona la rodilla, ¿ya? Pero es una flexión bastante intensa, bastante marcada. Entonces, ese es el signo de Kerr. A veces van a encontrar en pacientes con meningitis que levantan la extremidad inferior y se mantiene extendida, pero es la otra extremidad, la que está abajo, la que se va a empezar a flexionar en la rodilla por el mismo dolor. Entonces, eso se conoce como el Kernig invertido, ¿ya? La rigidez de nuca es una maniobra igual simple. Lo que hacemos es poner la mano bajo la nuca y flexionamos la cabeza, nada más, ¿ya? En la maniobra de Brudzinski, como les he dicho, podemos tomar incluso hasta el tórax para tratar de, como manera de hacerlo sentar. Pero aquí en la rigidez de nuca solamente levantamos la cabeza sosteniendo con una mano por la nuca, ¿ya? Y realmente no sé si alguno de ustedes ha podido ver o han visto en alguna de sus prácticas, tal vez el año pasado, algún paciente con meningitis. Si le hacen esta maniobra, es como si fuera en bloque, como si fuera una tabla, así, no se levanta, está duro, duro, ¿ya? Ahora existen otras maniobras, por ejemplo, que podemos hacer. Tenemos la maniobra de Pinda, que consiste en, no sé si se ve un poco en la cámara, pero giramos la cabeza del paciente, en lo que está inconsciente, giramos la cabeza del paciente y el hombro contralateral al que estamos girando se va a levantar.
¿ya? Y eso es igual por la inflamación y por el dolor. Giramos la cabeza y se levanta el hombro contralateral al que estamos mirando, ¿ya? Esos son todos los signos igual importantes. Otra de las maniobras es la de Lewinson, cuando el paciente está así en decúbito, y si es que nos puede colaborar, si es que nos entiende por lo menos un poco, le pedimos que con su mentón, toque su pecho, ¿ya? Entonces, si a nosotros nos piden eso, normal, ¿no? Elevamos la cabeza y tocamos el pecho. En estos pacientes, como no pueden, por las rigidez de nuca, no puede llegar el mentón hasta el pecho, lo que hacen es abrir la boca. Abren la boca y ese es el signo positivo, ¿ya? Entonces, esos signos nos ayudan mucho. En pacientes que también estén conscientes, que tal vez nos colaboren igual un poco, podemos utilizar la otra maniobra que se llama la maniobra de sacudida de la cabeza, donde le pedimos al paciente que sacuda la cabeza así fuerte, unas dos o tres veces, o nosotros le sacudimos un poco y con eso incrementamos en gran medida la cefalea. Es una maniobra dolorosa, pero con alta sensibilidad, ¿ya? Entonces, las maniobras más importantes van a ser la maniobra para valorar la rigidez de nuca, la de Brudzinski y la de Kerr, ¿ya? Las otras también no se quedan atrás, todas esas se realizan. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas y los hallazgos clínicos que ustedes van a encontrar en estos pacientes, van a encontrar afectación de pares craneales, ¿ya? Esto es igual por la inflamación en la base del cerebro, se van comprometiendo los nervios que van saliendo de ese nivel. Entonces puede haber afectación de pares craneales a diferentes niveles. Y esto es por la hipertensión intracraneal, ¿ya? En un 30% de los pacientes se puede encontrar el papiledema. En el grupo con el que hemos pasado prácticas, mi grupo, les he tratado de enseñar cómo hacer un fondo de ojo, ¿no ven? Aquí es donde aplicamos el fondo de ojo, ¿ya? Hacemos el fondo de ojo y vamos a ver que aquí atrás, justamente aquí, la papila se encuentra de contornos irregulares, puede estar más opaca, puede incluso verse la elevación y la inflamación que se encuentra a este lado, con los vasos arteriales más tortuosos, más engrosados, ¿ya? Entonces nos están dando las características de un edema de papila, ¿ya? Em, Otros de los hallazgos que vamos a encontrar en este tipo de patología es la afectación de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ustedes ayer han llevado traumatismo, ¿no? El traumatismo craneoencefálico, les han debido explicar lo que es la tríada de Cushing, ¿ya? En este punto, nosotros tenemos que estar pendientes de esto, ¿no? De la tríada de Cushing, porque ahí vamos a encontrar estos signos. Y se ven los tres, se ve toda la tríada, se puede ver, ¿ya? Y otro dato que puede ser de mucha alarma, van a ser la presencia de signos neurológicos focales. Hoy día hemos visto, ¿no ve? La parte motora con mi grupo en prácticas. Entonces vamos a encontrar datos de alteración de semiparesias, paraparesias, ¿ya? Diplejías, podemos encontrar, depende del sitio que esté afectado, del sitio inflamado. Entonces, estos son datos de alarma, ¿ya? Se van a colar. Afectación de pares craneales, la triada de Cushing para la hipertensión intracraneal y los signos neurológicos focales, ¿ya? El momento de hacer el examen físico, tenemos que nosotros revisar prácticamente eh, todo, ¿ya? Entre eso podemos buscar en los ganglios, inflamación de ganglios. Ustedes saben que las bacterias y los virus se alojan en los ganglios, ¿no? Ahí están las reacciones inflamatorias. Ese puede ser un indicio de que si tenemos un paciente con datos meningios y notamos unos ganglios inflamados, ya podemos estar sospechando de un proceso infeccioso, ¿no? Entonces sabemos dónde se encuentran los ganglios, ¿ya? Puede haber incluso un rash a manera como una reacción alérgica más o menos, cuando está acompañado de faringitis y adenopatías. Entonces, esto ya nos indica igual un proceso infeccioso. En este punto, si vemos un paciente con este tipo de lesiones,
se forma a veces un signo clínico que no siempre se ve, pero es bueno que también conozcan de su existencia, que es la línea meningítica de Trousseau. Esta línea meningítica es por esta reacción de hipersensibilidad de la piel, donde se forma una línea así bien eritematosa, ¿ya? Y que corresponde a, que se conoce como la línea meningítica de Trousseau. O incluso ustedes como cuando se valora, ¿no?, la piel en reacciones alérgicas, hacemos el dermografismo. Nosotros igual pasamos así, ya sea con un bolígrafo, tratamos de dibujar una línea y se va a marcar. Entonces a eso se conoce igual como la línea meningítica, ¿ya? Y un dato, y esto es algo que quiero que se graben, ¿ya? Que se queden con esto. Si bien van a tener muy poca frecuencia de este tipo de pacientes con estas lesiones, pero jamás, jamás subestimen estas lesiones, ¿ya? La presencia de máculas y petequias, ¿ya? Que van a evolucionar rápidamente a púrpura, ¿ya? Este tipo de lesiones, o sea, fiebre, cefalea, alteración de la conciencia, con datos de irritación meningia, más lesiones purpúricas con petequias, nos hace sospechar de meningococcemia, ¿ya? Es una infección por meningococo. Esto es altamente infeccioso. El personal de salud que llega a tener contacto con esto igual debe recibir tratamiento. Es un paciente que debe ser referido inmediatamente a un centro de tercer nivel. Requiere aislamiento, requiere que esté, incluso el personal de salud debería ser aislado en ese momento, requiere medidas de bioseguridad de alto nivel, ¿ya? Y realmente, por lo menos en el hospital, hemos debido ver un caso de estos, ¿ya? Y se han cometido justamente por desconocimiento, por la baja frecuencia. Ha habido bastante personal de salud que ha entrado en contacto con ese paciente, que ha llegado con estas lesiones y con datos meningios, ¿ya? Incluso nuestro mismo personal de neurología ha entrado en contacto con este paciente sin tomar en cuenta estas lesiones, porque el paciente no va a llegar desnudo, ¿no? Tampoco va a presentar así las petequias o las lesiones en la cara. Generalmente lo presentan en extremidades y en zonas de declive. Entonces el paciente llega pues vestido. Nosotros revisamos y después ya cuando decimos, ah, bueno, es meningitis, pero ya después, cuando estamos haciendo el examen físico completo, ahí se encuentran todas esas máculas y listo, ¿ya? Entonces, el meningococo, saben ustedes que es altamente contagioso, ¿no ven? Y puede generar problemas bastante serios. Entonces, siempre tengan en cuenta estos signos, ¿ya? Meningitis más petequias. Listo, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de inicio de un síndrome meningio, de una meningitis, ya lo hacemos con el examen clínico, ¿ya? Como les digo siempre, al menos en mi grupo de prácticas, la clínica manda, la clínica nos orienta bastante, la clínica nos dice dónde está la lesión y qué es lo que podría estar ocurriendo con nuestros pacientes, y por lo menos ya nos pone en alerta y nos orienta qué debemos buscar, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con datos meningios, nosotros ya entramos a la realización de algunas pruebas, ¿ya? Por ejemplo, la punción lumbar es uno de los métodos de diagnóstico principales para la meningitis, porque nos va a permitir prácticamente ver al patógeno. eh, lo vamos a poder incluso cuantificar, ¿ya? La punción lumbar, si bien no la van a realizar ustedes en atención primaria, pero es bueno que conozcan, porque puede que les pregunten los familiares. Además, todo médico general debe conocer cómo se realiza una punción lumbar. Tal vez no hacerla, no la van a poder hacer, pero sí tienen que saber de qué se trata, en qué casos está contraindicada y en qué consiste, ¿ya? Em, la posición del paciente es importante cuando se hace una punción lumbar, porque lo podemos hacer ya sea en sedestación o en decúbito lateral, con la cabeza flexionada sobre el tórax, con las rodillas igual en contacto con lo más posible con el abdomen o con el tórax, ¿no? Es importante realizar una asepsia y antisepsia local de toda la región lumbar, como si estuviéramos entrando a una cirugía. Tiene que ser bastante extensa esta nuestra zona de asepsia. El sitio para la punción lumbar es en el espacio entre L3 y L4.
Eso es importante que le expliquen a los familiares, ¿no? Porque ellos a veces quieren saber, quieren toda la información, qué le van a hacer, cómo lo van a diagnosticar, qué le van a dar el tratamiento, todo les van a preguntar a ustedes. Entonces tienen que saber responder, le tienen que decir, le van a seguramente pinchar en la espalda, le van a pinchar a este nivel, así le muestran, ¿no? El de 3 y el de 4. ¿Por qué pinchamos acá, en este sitio? ¿Quién me dice dónde termina la médula espinal? El cono medular, ¿a qué nivel se encuentra? ¿Quién sabe? Puede que sea pregunta de parcial. Bueno, ya. Va a tener que ser una de sus preguntas de parcial, ¿ya? Entonces, este punto viene a ser una zona bastante segura, ¿ya? Para realizar una punción lumbar. ¿Cuál es nuestro reparo anatómico? Nuestro reparo anatómico para localizar este sitio es la espina ilíaca anterosuperior, ¿ya? O las crestas ilíacas también podemos utilizar como puntos de reparo. Nosotros debemos tomar la muestra por lo menos en 3 frascos, mínimamente en 3 frascos. ¿Esto por qué? Porque nosotros hacemos la prueba al estar extrayendo el líquido, extraemos generalmente 1 ml por frasco. Nos sirve mucho para saber si, si estos datos meningios que estamos encontrando en el paciente son de origen infeccioso o si son por sangrado, ¿no? Si es una meningitis química. ¿Y esto en qué consiste? Tomamos la muestra puede que nos salga al principio el líquido cefalorraquídeo con sangre, ¿ya? Teñido de sangre. Entonces, es normal, es habitual encontrar eso, porque toda punción siempre es traumática y como no sabemos la anatomía del paciente, entonces siempre le vamos a dar a un plexo venoso o una vena, entonces se nos va a teñir de sangre el líquido, pero se va aclarando a medida que, bueno, sacamos el segundo frasco y ya está más clarito, sacamos el tercer frasco y ya está ya prácticamente es líquido sin sangre y a partir de ahí el cuarto, quinto frasco ya es líquido. Pero si se mantiene con el mismo color, con la misma intensidad, ese tinte hemático, entonces tenemos alta sospecha de que esa meningitis está producida por una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que sacar por lo menos 3 frascos para ver si en estos 3 frascos se va aclarando o se mantiene, ¿ya? Ya después de eso, después de realizar la punción, vamos a dejar a nuestro paciente en reposo con la cabecera a 0 grados para evitar justamente la cefalea postpunción. Y siempre tenemos que tener y elaborar un protocolo de punción lumbar. Ahora, ¿en qué situaciones está contraindicada la punción lumbar? Cuando tengamos datos de hipertensión intracraneal, ¿ya? Si tenemos datos de hipertensión intracraneal, como la tríada de Cushing, por ejemplo, o si tenemos edema de papila, si hay mucha cefalea, náuseas y vómitos, entonces está contraindicada la punción lumbar, ¿ya? Si tenemos focalidad neurológica, también está contraindicada. Si nuestro paciente está en coma, como desconocemos la causa, está contraindicada. Si tenemos una infección de la piel a nivel del sitio de la punción, no vamos a puncionar en ese punto, ¿no ve? Vamos a hacer una meningitis sobreinfectada o iatrogénica. Entonces, las infecciones locales igual están en esa situación está contraindicada. En trastornos de la coagulación también está contraindicada, ¿ya? En especial si es que nuestra actividad de protrombina está por debajo del 70%, ¿ya? Entonces, tiene que estar por encima del 70% para que podamos hacer una punción lumbar con seguridad, porque si no, va a sangrar y va a generar después cefalea, ¿ya? O vamos a generar también una meningitis química. ¿Listo? El uso de ACOS. ¿Quién sabe qué es ACOS? ¿Quién me dice qué son ACOS? Doctor, buenas noches. Anticonceptivos orales. Anticonceptivos orales. Bueno, también se puede utilizar esa misma sigla, pero no en este contexto, ¿no? En el contexto de una meningitis y hablando de contraindicación para punción lumbar, son anticoagulantes orales, ¿ya? Por lo mismo, ¿no? Porque si está tomando anticoagulantes orales, no va a haber una buena coagulación después de que hagamos la punción y va a haber sangrados y podemos generar iatrogenia, ¿ya?
Entonces, en otros podemos ver, por ejemplo, la presencia de lesiones ocupativas en el parénquima cerebral. Esto siempre, siempre tenemos que hacer y pedir una tomografía previamente antes de hacer la punción lumbar, ¿ya? No es nada recomendable lanzarse a ciegas y hacer este procedimiento. Si ustedes van a detectar un paciente con meningitis, ustedes ya saben que en el hospital en neurología le vamos a hacer una punción lumbar, por lo menos mándenlo con una tomografía, ¿ya? Con eso lo ayudan bastante a su paciente, le están adelantando el tiempo, ¿listo? Entonces, lo manda con una tomografía y ya por lo menos llega al hospital con la toma y nosotros vemos si es factible o no realizar la punción, ¿ya? Pero si ustedes ven alguna lesión ocupativa en la tomografía, ya pueden adelantarle a los familiares, ¿no? De que no se va a poder hacer otros procedimientos. Y lo importante, siempre contar con un consentimiento informado. En nuestro medio, en especial por el nivel sociocultural, hay mucha susceptibilidad con las punciones lumbares. Le hablamos de punción lumbar al paciente o a los familiares y prácticamente lo primero que piensan es que le vamos a dejar parapléjico, ¿ya? Por eso es importante explicarle al familiar por qué se funciona a nivel de L3 y L4, ¿ya? Y tenemos que tener siempre su autorización, ¿ya? Entonces hacemos firmar un consentimiento informal, ¿ya? Y muchas veces, por esa misma, esos niveles culturales de la gente, terminan rechazando la punción. Pese a que uno les explica, eres bastante explícito explicándoles, no te entienden, no quieren, tienen miedo y prefieren no hacerse la punción. Entonces ahí, ¿qué hacemos nosotros? Le damos tratamiento para bacterias, para hongos, ¿para qué le damos? ¿No? Entonces, es importante siempre tener el consentimiento de los familiares, ¿ya? Entonces, como les he mencionado, normalmente vamos a tomar entre 3 hasta 5 tubos, por lo menos 4, ¿ya? Tubos o frascos de líquido cefalorraquídeo con una cantidad de 1 a 2 ml. Mínimo tienen que ser eh, eh, medio ml por lo menos, ¿ya? Como está mencionado acá de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Si es menos, entonces no vamos a poder hacer estudios adecuados, ¿ya? Si nos sale con sangre, es mejor que esa sangre la utilicemos o ese líquido con sangre para buscar, para someterlos a reacciones en cadena de polimerasa, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué vamos a encontrar en un citoquímico? Al hacer el primer examen que hacemos del líquido cefalorraquídeo es el citoquímico. ¿Ya? Donde nos tienen que reportar sí o sí, nos tienen que dar el recuento de leucocitos, la medición de la glucosa y de las proteínas, ¿ya? Podemos encontrar pleocitosis, ¿ya? Que si es muy agudo puede que no esté muy alterado, pero generalmente si depende del tipo de infección, si es viral, si es tuberculosa o bacteriana, puede haber una pleocitosis por polimorfonucleares o una pleocitosis por mononucleares, ¿ya? Podemos encontrar elevación de las proteínas, ¿ya? Una hiperproteinorraquia. em, y podemos encontrar el consumo de la glucosa, ¿ya? La hipoglucorraquia, que se considera normal cuando es menos del 60% de la glicemia basal, ¿ya? Van a encontrar diferentes variaciones, ¿no? Otros dicen menos del 50%, otros van a decir, como en este caso, menos del 66%, pero lo habitual es entre el menos del 60% tiene que ser, ¿ya? Cuando está muy disminuida, puede ser infección por Mycobacterium, ¿ya? Por tuberculosis. Algunos laboratorios nos van a reportar el lactato, ¿ya? No, pero no siempre nos reportan, ¿no? Generalmente nos dan el recuento leucocitario, la glucosa y las proteínas. Podemos pedir PCR bacteriano en líquido cefalorraquídeo porque tiene alta sensibilidad, como ven acá, entre el 86 al 100%, y su especificidad igual es bastante alta. Entonces, prácticamente un PCR para bacterias de líquido cefalorraquídeo positivo, ya no hay donde dudar del diagnóstico, ¿no ven? Em, Podemos pedir también el cultivo del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Para detectar organismos. ¿Ya? Los gram positivos generalmente se van a presentar y son fáciles de observar en el 75 al 90% de los casos, ¿ya? Pero es importante, como dice acá, que si vamos a mandar a cultivo, vamos a mandar a citoquímico, em,
es importante hacer todo esto previo al inicio de los antibióticos. Porque iniciamos antibióticos y mandamos estas muestras, todo nos va a salir normal o negativo. Entonces, eso ya es una muestra decapitada y no nos ayuda mucho con el tratamiento. ¿Ya? Los cultivos siempre van a ser el gol estándar, ¿no? Porque nos permite ver la bacteria. Un dato que ustedes tienen que saber son las características del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y sus diferencias. Por eso les he dicho hace rato, ¿no? Un citoquímico tiene que tener por lo menos tres cosas. Nos tiene que reportar los leucocitos, nos tiene que reportar la glucorraquia y nos tiene que reportar la proteinorraquia, ¿ya? Porque según sus características, sus concentraciones, vamos a poder saber si ese líquido está infectado por virus, por bacterias, por tuberculosis o por hongos. Lo que tienen que saber ustedes sí o sí es cómo es el líquido normal. El aspecto es claro. En otros lugares van a encontrar que es como cristal de roca, es bien transparente, 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 ¿ya? Es como el agua más limpia que han podido ver, así es, bien transparente, por eso se llama cristal de roca. La presión de salida, el momento en que hacemos la punción, medimos nosotros la presión de salida y es entre 9 y 18, incluso hasta 20 milímetros de agua, ¿ya? La presencia de leucocitos tiene que ser prácticamente nula, se tolera, se acepta que haya hasta 5 leucocitos por campo. La glucorraquia es menos del 60%, ¿ya? Y esa va a ser el valor que vamos a manejar, menos del 60% de la glicemia basal, con rangos entre 50 hasta 75, pero es menos del 60%, ¿ya? Y proteinorraquia, que tiene que ser entre 15 a 40 miligramos por decilitro, ¿ya? Este valor puede variar de uno u otro laboratorio, pero el valor que vamos a utilizar es de 15 a 40 miligramos de decilitro. Como ven acá, por ejemplo, vamos a irnos a la tuberculosis, que es uno de los más comunes. El aspecto del líquido va a ser turbio, va a ser xantocrómico, amarillento, ¿ya? La presión de salida va a ser bastante alta, de 18 a 30 milímetros de agua, con leucocitosis, con una pleocitosis, principalmente con presencia de mononucleares, ¿ya? Em, la glucosa va a ser menos de 45 miligramos de cilitro o incluso menos del 45%, va a estar bien consumida. Y las proteínas van a estar elevadas, entre 100 hasta 200 miligramos por decilitro. En cambio, en una infección bacteriana, igual el líquido va a ser amarillento, turbio, con una presión de salida igual bastante alta. Lo importante aquí, el dato importante es que los leucocitos en las bacterianas va a ser a predominio de polimorfonucleares, a diferencia de la tuberculosis que va a ser a predominio de mononucleares, ¿ya? En especial linfocitos. La glucosa igual va a estar menos de 45 y las proteínas va a haber una elevación mucho más alta, ¿ya? En tuberculosis llega de 100 hasta 200, en cambio las bacterianas llega más allá de 200, ¿ya? De 100 hasta 1000 incluso podemos encontrar. En cambio, si vemos un líquido de características virales, vamos a encontrar que es claro, es limpio, ¿ya? El líquido se ve casi normal. La presión de salida es igual, normal, de 9 a 18. Acá, en el recuento de leucocitos, vamos a encontrar que puede haber em, polimorfonucleares o linfocitos se pueden encontrar, o se pueden encontrar ambas formas, ¿ya? Esto varía mucho dependiendo si es un proceso agudo o si ya se está cronificando. La glucosa puede permanecer normal, ¿ya? Entre 50, 100, normal, dentro de los valores normales, y las proteínas pueden estar ligeramente elevadas, ¿ya? Entonces, es casi un líquido normal, ¿ya? Solamente que aumentan los leucocitos y aumenta un poco las proteínas. En, dependiendo en qué momento de la infección nos encontremos, podemos encontrar solamente proteínas aumentadas y eso puede estar en 50, digamos, y todo lo demás normal, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer las características del líquido. ¿Listo? Ahora, en cuanto al tratamiento, como la meningitis va a afectar a diferentes grupos etarios, el tratamiento también está dirigido al tipo de bacteria
que va a afectar el sistema nervioso, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, que para recién nacidos se recomienda más la ampicilina y la cefotaxima, ¿ya? Las dosis de esto son las dosis meningias y se utilizan más que todo por vías endovenosa y es de manejo hospitalario, ¿ya? En adultos, por ejemplo, mayores de 55 años, podemos utilizar, si es, si son adultos mayores, ¿quién se acuerda cuál es el germen principal? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? Hace un ratito hemos El visto. monocitogénesis, doctor. ¿Cuál? Sería el monocitogénesis, ay, pero no me acuerdo. Casi, casi, está cerca. Ya me has dado el apellido, pero te falta el nombre. La listeria, ¿no? La listeria monocitogenes. Sí, sí, doctor, ese. Entonces, el tratamiento para la listeria monocitogenes es con ampicilina, igual a dosis meningia, que lo podemos asociar con cefotaxima o ceftriaxona, que está más al alcance, más vancomicina, ¿ya? En las meningitis que son de origen nosocomial, que también puede ocurrir, igual damos un tratamiento bastante agresivo con ampicilina, más ceftazidima, más vancomicina, ¿ya? Entonces, mucho depende del tipo de bacteria o del tipo de microorganismo al que nos estemos enfrentando para iniciar el tratamiento, ¿no? Acá, por ejemplo, ven que la mayoría menciona, o al menos en estos, en la Neisseria meningitis y para el Streptococcus neumonía, se utiliza la penicilina. En nuestro medio podemos hacerlo, ¿ya? Como una medida, si es que no tenemos otros antibióticos, lo podemos hacer. Pero el de elección para nosotros es la ceftriaxona a dosis meningias. Utilizamos 2 gramos de ceftriaxona cada 12 horas. Lo habitual para infecciones urinarias, han debido ver ustedes que se utiliza la ceftriaxona a dosis de 1 gramo, ¿no ven? 1 gramo cada 12 horas. Y como les he explicado que la barrera hematoencefálica incluso impide la entrada de antibióticos, entonces tenemos que dar una carga mucho más alta, tenemos que ser más agresivos, ¿ya? Entonces damos una dosis de 2 gramos de ceftriaxona cada 12 horas, ¿ya? Para Neisseria meningitidis, para sospecha de estreptococo neumonía, igual utilizamos ceftriaxona. Y si son resistentes a la penicilina, igual vamos a utilizar ceftriaxona, ¿ya? Y podemos asociar vancomicina cuando son resistentes. ¿Ya? Para bacilos gram negativos, por ejemplo, igual, ceftriaxona o cefotaxima. Para las pseudomonas, que igual es frecuente la infección por pseudomonas, ahí podemos utilizar ceftazidima, ¿no? Puras cefalosporinas. Aquí, como les he mencionado hace rato, para la listeria monocitogenes, utilizamos ampicilina con gentamicina, es una buena combinación. Y para los bacteroides frágiles podemos utilizar el metronidazol a una dosis de 500 miligramos cada 8 horas, ¿ya? La dosis de la ampicilina igual es bastante alta, podemos usar hasta 2 gramos cada 6 horas, o cada 4 horas incluso, ¿no? 5 o 6 veces al día se administra. Dentro de la actividad que ustedes van a hacer como médicos generales, también está el tema de la prevención, ¿no? Aparte de identificar factores de riesgo, ustedes también tienen que prevenir y enseñar a la población a medida que los vayan atendiendo, indicarles o enseñarles medidas que son no solamente para meningitis, sino para cualquier tipo de infección que afecta al sistema nervioso central, ya en especial tuberculosis, tenemos el tema de las meningitis como tal. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? La primera medida de prevención son las vacunas. Tienen que evitar los lugares conglomerados, al menos en la, si estamos en la coyuntura actual, por el tema de COVID, para evitar la propagación de las enfermedades, tenemos que evitar los lugares con mucho hacinamiento, ¿ya? Tenemos que enseñar a la gente a que tiene que ventilar sus habitaciones, que entre la luz del sol, porque ustedes se han visto, ¿no? La luz del sol siempre elimina y mata todos los virus en especial, ¿ya? Siempre tienen que indicarles que mantengan las medidas higiénico-dietéticas, en especial si tienen un familiar, un miembro de la familia enfermo en casa, entonces todos tienen que tener y mantener medidas higiénico-dietéticas. El uso de barbijo cuando tienen un familiar que está tosiendo, entonces que por lo menos el que está enfermo, que utilice el barbijo en casa, ¿no?
Yo creo que ahora la población entiende eso mucho más, ahora que ya han visto cómo un virus se puede evitar su propagación o disminuir su propagación con el simple uso del barbijo. Entonces, qué mejor ejemplo que ustedes utilicen la pandemia actual por lo que estamos ya pasando como ejemplo para evitar no solamente el coronavirus, sino todo tipo de infecciones respiratorias, ¿ya? El control de las patologías de base también es importante, siempre fomentar que los pacientes que tienen diabetes, que tienen presión alta, hagan sus controles en su centro de salud con ustedes, ¿no? Cuando estén con esto. Entonces, eso prácticamente es todo el tema de meningitis. ¿Tienen alguna duda? Doctor, muy buenas noches. Hola, sí. Doctor, yo quería hacerle una consulta. Bueno, tengo un pariente que mayormente o siempre le da meningitis. Cada vez entra a tratamiento, nuevamente le vuelve a dar meningitis. ¿Por qué sería eso, doctor? Le da meningitis varias veces y Sí, doctor, y siempre va al hospital y siempre viene con eso y es muy propenso, creo, a la meningitis. mira, te soy sincero, eso es súper raro, o sea, no hay un paciente que tenga una meningitis así recurrente. ¿Cuántas veces ha tenido meningitis? Bueno, en el mes dice que le ha dado como 3 veces, doctor. Eso es lo que esa pariente me dijo, ¿no? Yo le dije, eso es raro, le estaba diciendo, pero eso es lo que me ha dicho el doctor. Dice, ¿no? Así no me ha mostrado sus resultados, pero es lo que el doctor le había dicho a él. Ya. Bueno, mira, tú ya has avanzado esta clase y ya debe ser la segunda vez que la escuchas. Tú como médico ya estás a punto de hacerlo, te sugiero que hagas una anamnesis mucho más fina con este tu familiar y que lo revises, ¿no? Y que realmente estés segura si es un síndrome meningio. Es imposible que una persona tenga meningitis 3 veces en un mes y que siga vivo prácticamente, ¿ya? Entonces, no, debe ser otra situación. ¿Ya? Hay que revisar igual si tiene, ¿no? Factores predisponentes. Un dato, aprovechando tu pregunta, dentro de los factores de riesgo también son las infecciones dentales, ¿ya? La presencia de caries mal curadas o no tratadas hacen que estas bacterias lleguen por los vasos sanguíneos y por contigüidad puedan llegar a las meninges, ¿ya? También los resfríos, las sinusitis, que se encuentran igual muy próximas a las meninges, entonces por contigüidad igual pueden llegar a las meninges, ¿no? Y producirnos un meningismo. Esa tal vez podría ser una opción, pero es un meningismo. ¿Qué es un meningismo? Es un cuadro que se parece a una meningitis, pero que no lo es, ¿ya? Igual puede haber fiebre, puede haber cefalea, puede haber algunos signos de irritación meningia o muy leves o esbozados que nos hacen sospechar de meningitis, pero no es meningitis y están producidos justamente por lesiones contiguas, ¿ya? Por infecciones contiguas. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Doctor, una pregunta Sí. sobre los signos perdón, las maniobras para evaluar esto. Nos estaban diciendo en la clase que también esto se podía realizar de pie, o sea, parado, el de la nuca y el de la elevación de pie. No me acuerdo bien los nombres ahorita, Mm. pero ¿se podría realizar también el paciente cuando está en bipedestación? No, no, No. porque no te va a ayudar, ¿no? Necesitas un paciente que esté en decúbito. El examen siempre se hace como les he mostrado las, en las imágenes, en esos esquemas, todo se hace en decúbito.
¿ya? La rigidez de nuca, las maniobras de Binda, Brudzinski, Lewinson, todos en de cúbito. Está bien, doctor. ¿Listo? Al parecer no hay más dudas. ¿Listo? Entonces, terminamos en vista de que ya se están saliendo algunos. Terminamos acá entonces, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctor. Buenas doctor. noches, Buenas, doctor. Buenas Gracias, doctor. Buenas noches. buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.